una visión global del ser humano en todas las estructuras, algunas visibles, otras invisibles, o que, mejor dicho, todavía no hay aparatos todavía que son capaces de medir, de plasmar, de fotografiar. Estoy hablando de chakras, de centros de energía, de centros que mueven la energía. Lo que hacen es recoger la energía del alrededor, transformar esa energía y distribuirla en las diferentes necesidades y órganos del organismo humano. Bueno, el primer centro, el centro de energía, es un centro de energía que se encuentra en la base. Es el centro raíz. Centro raíz o chakra raíz, chakra fundamento, chakra base, allá donde se acumula gran parte de la energía. Pero es curioso, porque en esa zona, dicen los orientales, y de los que podemos aprender muchas cosas a nivel energético, hay una energía que da 3 vueltas y media sobre sí misma, y ellos llaman Kundalini, que es la energía de la naturaleza, Kundalini. Es la energía de la tierra, la energía de la naturaleza, la energía que absorbemos y que se enrosca como una serpiente enroscada, dando 3 vueltas y media simbólicamente en esa zona. Pero claro, curiosamente en esa zona está uno de los huesos importantes del cuerpo, el hueso sagrado. O sea, hueso sagrado o hueso sacro, que es aquel que cuando tú te caes todos los demás se ríen menos tú. Ese hueso es curioso que le llamen sagrado, porque es el hueso del culo. Claro, nosotros creemos que la ciencia antigua era una ciencia supersticiosa, que no sabían, que no tenían ni puñetera idea y que vivían en el limbo. No es verdad, no es verdad. Tenían una faceta y unos conocimientos que nosotros no tenemos en este momento, porque hemos hipertrofiado la mente analítica, pero hemos anulado otros tipos de mente. Y en medicina antroposófica decimos que la mente racional no es más que una ración de la mente. O sea, dicen los grandes psicólogos y expertos que como mucho estamos trabajando con el 10% de las capacidades mentales. O sea, el resto no están siendo utilizadas. Pero en el resto está la imaginación, como decimos en medicina antroposófica, la inspiración y la intuición. Y esto tenía mucho más hace 100 años, hace 1000 años, hace 5000 años, que lo que tenemos nosotros. Nosotros hemos hipertrofiado la mente analítica, la mente pensante, la mente demente, pero hemos olvidado la imaginación, la inspiración y la intuición. Y esto lo tenía mucho. Y tenían esa empatía de sentir a la naturaleza en sus ritmos, en sus leyes vitales, sin ningún pensamiento, ni ningún laboratorio donde poder mostrar aquello que ellos ya lo percibían en su cuerpo, porque estaban integrados en la naturaleza. Los alquimistas de todas las eras, recogían el spiritus mundi, o sea, el rocío de la mañana, en la época de Aries y Tauro, o sea, mayo y junio, en la noche de luna llena, iban con una especie de lienzos a las montañas, empapaban los lienzos en el rocío, porque decían que el rocío era la condensación del spiritus mundi, del espíritu del mundo, y utilizaban eso para construir sus propios remedios, o sus grandes remedios. Nosotros creemos que aquello está desfasado, pero algún día, si bajamos desde el orgullo, y el orgullo médico a veces es demasiado grande, y además a mí me tocó la carta de la humildad en esta semana, entonces tenemos que tener la humildad de decir, ellos sabían unas cosas, nosotros sabemos otras. Ellos sabían el color rojo del arco iris, nosotros sabemos el verde del arco iris, pero todavía hay muchos colores a desarrollar. Entonces ellos sabían y sentían en sí mismos todos esos ritmos y esas leyes. Aquí hay que sentir especialmente la seguridad. Y si no me siento seguro, si no me siento enraizado, como decimos en medicina, mejor dicho, bioenergética, este centro está bloqueado. Y si tengo miedo, la zona donde se acumula el miedo especialmente y donde se expresa el miedo es en esta zona.
frase popular que decimos muchas veces: te cagas de miedo. O sea, el miedo hace que el parasimpático caudal se abra y tú te hagas cacas, te cagues de miedo. Y además los niños pequeños se hacen cacas y se hacen pis cuando tienen miedo y le tiemblan las piernas. Y nosotros también. A mí me suele gustar decir que cuando te para la Guardia Civil, lo primero que piensas es la multa que te va a caer. O la chancha o los Mossos de Escuadra, ¿no? O los forales en Navarra. Y ante ese miedo, seguro que os ha pasado más de una vez, tenéis que cerrar los músculos de las nalgas porque es como se abre esa zona. Y esto es así. Y es así. Entonces la estabilidad, el enraizamiento, el centramiento tienen que ver con este. Y el miedo lo que hace es bloquear. Entonces cuando tengo miedo y yo no soy yo, entonces intento cumplir o cubrir esa zona con el tener. Erich Fromm, uno de los grandes de la psicología humanista, Erich Fromm, tiene un libro que se titula Ser o Tener. Ahora le han cambiado un poco el título, pero yo cuando lo compré hace muchos años el título literalmente era Ser o Tener. Y él dice la gran dualidad de que en la humanidad hay personas que quieren ser y hay otras personas que quieren tener, ¿no? Y es lo importante que dice ser, no ser para tener, sino tener para ser. O sea, que tengamos las necesidades básicas cubiertas para ser lo que soy. Un libro muy bonito y no es muy largo de Erich Fromm, es El arte de amar, uno de los clásicos de Erich Fromm, El arte de amar. Es un libro recomendable para leer. Entonces, nosotros siempre recomendamos pisar tierra, estar enraizados en la tierra, caminar en el suelo, tierra firme, para que a través de nuestros pies desbloqueemos, soltemos la tensión y al mismo tiempo recogemos la energía de la tierra. La energía de la tierra en Oriente, a lo femenino, a la diosa femenina, le llaman Shakti. Shakti es la diosa femenina y Shiva es el dios masculino. Y no hablo de hombre o mujer, sino hablo de animus y anima, de lo masculino y lo femenino que hay dentro de mí. Dicen que entre los judíos, hace miles de años, el ser humano era andrógino. Era andros, hombre, y ginos, mujer. Y de ahí dicen que Dios sacó una costilla y fue la mujer, pero no del hombre, sino del andrógino. O sea, esto está totalmente distorsionado. Todas las grandes biografías antiguas hablan de esto, de que el ser humano era andrógino y desde ahí salió la mujer, pero no salió del hombre, sino salió de lo andrógino. Jung dice que cada uno de nosotros tenemos un animus, que es la parte masculina, la parte voluntariosa, la parte activa, y un ánima, que es la parte femenina, acogedora, amorosa, sensible. Y para mí el mejor casamiento verdaderamente es casar el ánimos con el ánima. O sea, dentro de mí están las mayores bodas que puedo hacer. Que mi ánimos y mi ánima se reconozcan unos a otros. Porque si yo, como hombre, no reconozco mi ánima, mi parte femenina, yo lucharé con toda mujer que esté fuera de mí. Y si yo, como mujer, no reconozco mi parte masculina, lucharé contra todo hombre que esté fuera de mí. Entonces, reconocer esa parte que yo soy ánima, que yo soy ánimos es importante. Que a veces soy fuerte y a veces soy vulnerable. Y si me expreso mi vulnerabilidad y me expreso mi vulnerabilidad, me siento fuerte. Y os puedo decir que ninguna de las personas que en un momento expresáis vuestra vulnerabilidad en las actividades o en las reuniones que hacemos, sois personas débiles. No. Una persona débil no expresa su vulnerabilidad. Lo que hace es bloquear. Se hace neurótica. Se bloquea, contrae el cuerpo y deja de respirar, que son los dos mecanismos de defensa físicos que descubrió Reich. Reich dijo el acorazamiento, la coraza muscular y la disminución de la respiración son los dos mecanismos de defensa para no sentir para no sufrir.
Y ahí estamos todos, en una neurosis tan grande. Y además la gran neurosis, creo yo, para mí actualmente es, en la que vivimos, es que cuando lo tenemos no lo valoramos y cuando lo perdemos lo echamos en falta. Hay un psicólogo, esto es un dicho muy bonito que lo dije hace poco, pero no me vais a permitir decirlo otra vez. Hay un psicólogo que decía que eso, neuróticos somos la mayoría, ¿no? Dice, los neuróticos son los que se hacen castillos en el aire. Los psicóticos son los que viven en el castillo. Y el psiquiatra es el que cobra el alquiler. Bueno, entonces andar descalzo en la tierra, contacto con la naturaleza es muy importante. Todos los niños quieren andar descalzos. Yo en casa ahora tengo un pequeño laboratorio. Todavía no he descubierto por qué todos los niños quieren andar con los zapatos de sus padres. Eso también, no lo sé. Pero sí que es verdad que ellos el contacto con la tierra, sentir el contacto con la tierra es muy importante. El enraizamiento que decimos en bioenergética es importante. Sentirme en la raíz. Quiere tener el poder del mayor. También, o vivir, claro. Sí. Bueno, cuando yo tengo esa base cubierta, cuando yo me siento seguro, me siento firme, me siento estable, me siento individuo, la palabra individuo viene de indiviso, algo que no está dividido. Pero claro, esto no es lo común, muchas veces estamos muy divididos. O sea, no hacemos lo que queremos o lo que sentimos, sino hacemos lo que los demás esperan de mí. Y ahí, ese desfase, empezamos a enfermar. Cuando estoy firme, estable, enraizado en la tierra, entonces toda esa energía puede subir al segundo centro. El segundo centro, o chakra, es 2 o 3 dedos por debajo del ombligo. Es el centro de equilibrio, el centro de gravedad, verdaderamente el centro del cuerpo. Del ombligo hacia abajo, la mitad de mí, del ombligo hacia arriba, la otra mitad de mí. O sea, estar en la cabeza no es estar centrado. Estar en el pensamiento no es estar centrado. Estar centrado es estar más cerca del ombligo que de la cabeza. Actualmente se habla de un cerebro intestinal, de un cerebro abdominal, mejor dicho. La ciencia oficial actualmente está hablando de un cerebro abdominal y hay unos ganglios, desde el plexo solar, celíaco, mesentérico, hipogástrico, el ganglio sacro, todos esos ganglios que regulan al organismo mucho más allá de nuestro pensar. Hay un mecanismo de autorregulación que es el sistema vegetativo en el cuerpo, sistema simpático y parasimpático, que son los que regulan al sistema orgánico. Pero antes que eso, el centro de equilibrio, el centro de gravedad, saber que está ahí. Y es el centro que cuando tú vas en la carretera y de repente hace el coche un bache, de repente algo te surge desde ahí. Es el gustirrinín que sienten los niños cuando montan en la noria. Hara, en japonés, significa vientre. Y kiri significa rasgar o abrir. Y seguro que habéis unido las dos palabras, porque estoy hablando del harakiri, estoy hablando del harakiri, de los samuráis que cuando se querían suicidar, entonces no había coches para correr a mucha velocidad, no había medicamentos para suicidarse, no había drogas, no había televisión. Es el mayor suicidio actualmente, porque si algo se ha globalizado es la idiotez, y la idiotez se ha globalizado a través de la televisión. O sea, es horrible, cada vez se puede ver menos. Pero ellos cuando se querían suicidar se abrían el hara, se hacían el harakiri. Los chinos a este mismo centro le llaman tantien, y es el tantien inferior. El tantien inferior, que se encuentra ahí, 2, 3, 4 dedos por debajo del ombligo, es
en la medicina tradicional china, donde se acumula la energía ancestral. Cuando nacemos, nosotros nacemos con un stock, con una cantidad determinada de energía ancestral, del chi ancestral. El chi ancestral que llaman los orientales, los chinos, el chi ancestral o el chi heredado, con el que yo nazco, y que dicen ellos que no se puede crecer ni se puede aumentar, solamente se puede administrar. Si lo voy gastando antes de tiempo, me voy a quedar sin chi, sin energía. Pero lo puedo administrar, pero no lo puedo hacer crecer. El Tan Tien, para ellos es la puerta de la vida. Y para mí este centro de energía es muy importante. Pero también estoy de acuerdo con Osho, con el que os decía antes. Osho le llama el centro de la muerte. Creedme lo que os voy a decir ahora, ¿eh? Por ahí recogemos mucha de la energía captada desde el exterior. Cuando alguien nos habla de forma agresiva, cuando alguien nos habla mal, despectivamente, humillándonos, cuando estamos en un hospital y hay personas muy enfermas, cuando alguien está muy deprimido, esa energía os va a entrar por aquí. Y muchas veces estos movimientos no son más que protecciones de energía. Son círculos de unión que hacéis para protegeros. Nunca se me olvidará a mí la primera vez que me hablaron de forma agresiva y empecé a sentir como a 2 dedos por debajo del ombligo, como una fuente de energía que se abría y que yo me estaba vaciando y que me estaba sintiendo como una muerte energética inminente. Y me estaban hablando de forma agresiva. Los niños pequeños no están en el pensar, no están tampoco en el sentir como los adolescentes, pero están en el sensar, que es una palabra castellana, en sentir las sensaciones del cuerpo. El niño pequeño está en la tripa. Y si le veis respirando a un niño, siempre respira en la tripa. Nosotros cada vez respiramos más arriba hasta que casi dejamos de respirar. Dejamos de respirar para vivir y solamente respiramos para sobrevivir. Y esta es la desgracia del ser humano. Entonces en esta zona está el centro del placer. Cuando un niño pequeño siente placer, está en la tripa. Pero cuando un niño siente el malestar del padre y de la madre porque están enfadados uno con otro, lo siente también desde aquí. Y no es casualidad que la mayoría de las enfermedades o de los cólicos en los niños pequeños sean verdaderamente cólicos intestinales. Ellos captan aquí, mucho más allá del sentir del corazón o del pensar de la cabeza. Están aquí, en la tripa. Y ellos saben cuando una persona está tranquila y se pueden acercar a ellas, o cuando alguien se acerca con mala intención o desequilibrio o con ansiedad. Y entonces lo captan. No se puede engañar a un niño pequeño. Entonces la persona centrada vive más aquí que en la cabeza. Los que viviendo aquí estábamos en el centro, es como aquellos muñecos que cuando yo era niño se llamaban tentempiés o tentetiesos, depende de la zona, ¿eh? En algunas zonas tentetiesos, en otras zonas tentempiés. Eran aquellos muñecos que el peso lo tenían abajo y por mucho que le tambalearas, volvían a la posición, al equilibrio, al punto medio. Esa es la persona centrada. La persona centrada no es a la que no nos tambalea la vida, la que nos tambalea a todos. La persona centrada, la persona sana, es la que más recursos tiene para, después de que le tambalee, volver al centramiento, a estar en la posición media. Desde ahí sentimos a muchas personas cuando les conocemos por primera vez. Y lo decimos así además. Me parece entrañable. Cuando alguien me parece entrañable, es que le estoy sintiendo desde las entrañas, desde las tripas. No le valoro, no hago juicios, no hago críticas, no hago suposiciones, no hago comparaciones desde mi cabeza, desde mi pensar. Solamente lo que le hago es sentir desde las tripas, desde el vientre. A veces le he conocido hace 5 minutos y digo, qué persona más entrañable. Y no tengo más información de él, ni cómo piensa, ni cómo siente, ni qué hace. Pero hay algo profundamente que siento desde aquí, desde este centro. Pero y también lo habéis dicho una de vosotras, también me remueven las tripas.
Cuando alguien no puedo con él o no puedo con ello, siento que me remueven las tripas. Pero si me remueven las tripas está bien. Dicen los chamanes que todos necesitamos un pinche tirano que nos haga trabajar aquellas partes de nosotros que no queremos trabajar. Le llamaban pinche tirano a aquellas personas que saben meternos el dedo en la llaga y que conocen todas nuestras vulnerabilidades, ¿no? Y es la que te hace fortalecer, la que te hace trabajar. Si todos nos dijeran qué bueno eres, qué bien te portas, qué buena persona eres, nos quedaríamos quietos parados. A veces las crisis, las dificultades, los problemas, las enfermedades nos hacen trabajar. Como decía Rudolf Steiner, afrontando dificultades me fortalezco. O sea, de alguna manera el reto es afrontar la dificultad. Claro, nosotros tenemos la libertad de elegir si una dificultad es una disculpa o una dificultad es un reto. Entonces, esta es la gran libertad del ser humano, ¿no? Y a veces una enfermedad es una gran dificultad, es un gran reto, pero que nos puede ayudar a conocernos. Yo he oído cientos de veces en esta casa, gracias a la enfermedad estoy donde estoy, gracias a la enfermedad he venido aquí, gracias a la enfermedad estoy haciendo terapia, gracias a la enfermedad mi enfoque de vida ha cambiado totalmente. Y para mí, verdaderamente, un reto en esta casa es transformar el dolor en amor. Ese es el reto del ser humano. O sea, que ese dolor y ese dolorimiento mío me haga comprender el dolor de los demás y acompañarles. Y además transformar ese dolor en amor. O como decía Steiner, una frase más todavía más allá, poner el amor en acción. O sea, para mí esto sería un poco la síntesis de eso, es que transformar el dolor de la enfermedad o el dolor de la vida en amor y poner el amor en acción. Como decía un psicólogo, que no nos conformemos con vive y ayuda a vivir, sino que actualmente el ser humano está suficientemente evolucionado para transformar ese vive y deja vivir en vive y ayuda a vivir. Pero ayudar a vivir no es salvar, porque ahí caemos mucho en el error. Enfermeras, enfermeros, médicos, asistentes sociales, psicólogos, psicólogas. A mí hay una frase que para mí es talismán, es decir, complacer con placer. O sea, complacer sin placer es ir vía directa hacia la rabia. O sea, cuando a la mañana una de vosotros decía lo de la miel y dar eso, o sea, dar y dar y dar y dar y dar y sacrifico, me sacrifico por los demás, es vía directa que dentro de mí se está creando mucha rabia. Claro, la rabia a veces es tan grande y me da miedo toparme con el núcleo de rabia porque puedo cortar cabezas física o simbólicamente y entonces me anulo en la rabia a través de la tristeza. O sea, la tristeza, y este ha sido uno de los grandes descubrimientos míos en esta casa, por lo menos yo he descubierto en esta casa, uno de esos grandes descubrimientos que cuando lo vi me quedé pasmado, es darme cuenta que cuando una persona viene con tristeza y empezamos a hacer terapia, de repente esa tristeza se transforma en rabia. Y entonces me di cuenta que la tristeza estaba tapando la rabia. Entonces me di cuenta que el núcleo de rabia era tan grande que claro, si suelto la rabia puedo destruir, puedo matar, puedo reventar y hacer cualquier barbaridad. Y esto no es fácil de controlar. Y entonces lo controlo con la tristeza, que es más fácil de controlar y además es más bien vista por la sociedad. En una tradición judeocristiana, donde a su Dios lo crucifican, la tristeza está más fácil de ver que la rabia. La rabia es como algo que no está. Tienes que ser bueno. Aunque no lo seas, aunque no lo sientas, tienes que ser bueno. Entonces hemos transformado la rabia y muchas veces lo hemos cubierto con las ropas de la tristeza. En esa zona también está la sexualidad, está el placer.
esa sexualidad entre el yo y el tú es un amor no de encuentro, sino un amor de deseo. El amor de encuentro, como luego veremos, es amor de corazón, pero el amor de deseo no es amor de corazón. El amor de deseo es que el importante soy yo. Y tú eres importante y yo a ti te quiero si tú me haces ser feliz. Y cumples mis expectativas y cubres mis carencias. Pero en el momento que tú no me hagas ser feliz, ni cumplas mis expectativas, como decía Fritz Perls, nadie ha venido a este mundo a cumplir tus expectativas, o como a mí me gusta decir, ni cubre tus carencias, entonces le dejo de querer. Ese es el amor de deseo. Es el amor de adolescencia en los que muchos de nosotros todavía estamos. O sea, yo te quiero, pero porque tú me haces ser feliz. Si tú no me haces ser feliz y tú empiezas a hacer cosas que a mí no me gustan, yo ya no te quiero. En la adolescencia de repente te decían un día que te quería mucho y al otro te decían esa palabra que a mí me hacía polvo: no te adjunto. No te adjunto. Que yo creía que era muy local y es muy expandido. Hay muchas zonas donde se decía no te adjunto. Es como que... Y cuando te decía el grupo, la tribu, el clan, la cuadrilla, como decimos en Euskadi, la cuadrilla, te decía varios de la cuadrilla no te adjuntamos, ya es que ya eras desterrado, ¿no? Porque claro, el niño sufre mucho más el que no le hagan caso que el que le peguen una bofetada. Esto es curioso, pero pues todos los grandes expertos lo dicen, ¿no? Lo peor que puede vivir el niño es que no le hagan caso. Y los mayores a veces también. Y los mayores también. A mí me impacta mucho esas películas de los Amis, de estos que viven en Estados Unidos, que viven sin la electricidad, sin los inventos de la sociedad, que viven como si fueran anclados hace siglos, ¿no? Cuando dentro de esa comunidad de los Amis alguien hace algo que no se espera de ellos, o sea, alguien hace algo que no está bien visto por la comunidad, se le deja de hablar, ¿no? Claro, tú sigues viviendo entre ellos y de repente ni te hablan, ni te miran, ni te ven. Entonces al final es que inevitablemente te tienes que ir de allá, porque no es tu sitio, ¿no? Entonces, ese es el amor de deseo. También la sexualidad y es el placer, también es importante vivir esa sensualidad y esa sexualidad y ese placer en el abdomen. Y el niño pequeño que siente placer siente mucho placer en la tripa. Y este es el placer. Cuando esto está cubierto, pasamos al tercer chakra, que es en la boca del estómago. Se conoce, además hay un centro nervioso, que es el centro nervioso, el plexo celíaco o plexo solar. En medicina, en libros de anatomía, vais a encontrar con estas dos palabras, plexo celíaco o plexo solar. O a veces en el plexo solar se mete lo que es el plexo celíaco, los plexos mesentéricos, los plexos hipogástricos, para los que no entendéis esta terminología. Pero plexo solar es una zona muy importante. Para mí es el fuego interior, es el poder. Es la carta de la semana. El poder, la presencia. No el poder sobre los demás, porque si alguien necesita dominar a los demás es porque en el fondo subyace un complejo de inferioridad tan grande que no pueden aceptar y entonces necesitan sentirse más que los demás para sentirse grandes. O sea, Hitler, Mussolini, Franco no eran personas de poder. Los chamanes dicen que cuando una persona de poder llega a ese poder interior, disfruta sintiendo que las demás personas a su alrededor van adquiriendo parcelas de poder. En cambio, cuando alguien es orgulloso y en el fondo tiene pies de barro, porque si alguien se siente fuerte, no necesita demostrar la fuerza sobre los demás. Si alguien siente el poder, que es el poder interior, la fuerza interior, el fuego interior, y el fuego interior está en el plexo solar, no es casualidad que se llame solar, es el sol, es el fuego del cuerpo, está aquí, tiene poder. Dicen que los grandes chamanes y los grandes sanadores sanan desde este centro, emitiendo energía desde este centro.
Y cuando este centro está abierto hay confianza. Hay confianza. Entonces el poder, no sobre los demás, sino en uno mismo, es desarrollo del plexo solar. Cuando esto está anudado y aparece el nudo en la boca del estómago, entonces se bloquea, aparece ansiedad, angustia, miedo, preocupación y rabia no expresadas. El nudo en la boca del estómago tiene que ver con eso, con ansiedad, angustia, miedo, preocupación o rabia no expresadas. Y cuando esta zona se bloquea, los órganos correspondientes de esa zona se quedan también afectados. Estómago, duodeno, páncreas, vesícula, hígado. Estamos hablando del cinturón medio del organismo que cada vez se queda más afectado. Pero es que además al bloquear el tercer chakra, dejo de respirar, bloqueo la respiración, bloqueo el diafragma. Y cuando bloqueo el diafragma, la energía no desciende hacia abajo, se queda aquí, se queda hacia arriba, dislocada hacia arriba y muchas veces en el pensar. Cuando menos es el impulso. Es el impulso que me sale de vez en cuando. Cuando menos respiro, más pienso. Esto en medicina antroposófica es ley. Entonces, cuando más respiro, la mente se aquieta. O sea, es la mejor herramienta, la herramienta más fácil que tenemos a nuestro alcance para aquietar la mente, respirar profundo. Pero claro, para respirar profundo, el nudo en la boca del estómago tiene que desaparecer. Aquí os damos mucho osalis. Osalis es una planta que es un trébol grande, que aparece, es como un trébol, pero más grande de lo normal, es una planta muy común. Y osalis lo que hace es ayudar a que el nudo en la boca del estómago se disuelva, a que ya no haya angustia, no haya tensión, no haya preocupación, no haya rabia no expresada, porque todo eso afecta hígado, vesícula, duodeno, estómago, páncreas, bazo y por detrás los riñones. Y además, como el diafragma se queda bloqueado, la energía no desciende. Y si no desciende hacia abajo, muchas veces aparecen las enfermedades del diafragma hacia abajo. Hay muchas personas que tienen sus grandes enfermedades del diafragma hacia abajo. Como aquellas cámaras fotográficas antiguas que tenían diafragma. El diafragma se abre y deja pasar la luz. O el diafragma se cierra y no permite pasar la luz. Para mí el diafragma, igual alguien vio que también tenía que ver eso, porque aunque en los libros de anatomía ponga que el diafragma separa el tórax del abdomen, para mí el diafragma es el músculo que une el tórax y el abdomen cuando está abierto y cuando está desbloqueado. Porque cuando yo respiro profundamente, yo estoy en el centro. Cuando yo respiro en el pecho, me permito sentir. Son las dos respiraciones del ser humano. Respiración abdominal, estoy en el centro. Respiración en el pecho, me permito sentir, me permito emocionarme, me permito relacionarme afectivamente con los demás. En la mística musulmana están los sufís, que lo trabajan con mucho amor, de hecho son unos herejes dentro de los musulmanes. Los sufís dicen que cuando una persona nace se le da un número X de respiraciones. Está en él que esas respiraciones sean profundas y largas y hacer de la misma manera profunda y larga la vida, o está en él hacer que esas respiraciones sean cortas y agitadas y de la misma manera hacer corta y agitada la vida. No hay ansiedad con una respiración profunda, no la hay. La ansiedad siempre irá a la par de una respiración entrecortada y una respiración agitada. Hablando de respiración, el cerebro es el órgano del cuerpo que más oxígeno necesita. Y en este momento mi cerebro necesita oxígeno para seguir. Y para que no os durmáis. Entonces la confianza, el poder. Claro, estoy hablando del tener, placer y poder. Los tres grandes enganches de la humanidad. Hay personas que intentan tener y están ahí continuamente en el tener
Hay personas que están continuamente en el placer y no ven ni les importan los medios por los que conseguir, y hay personas que están en el poder, y no tan siquiera en el poder personal, sino el poder sobre los demás. Un argentino diría plata, dinero, tener, placer y poder. P, P, P. Si PP no es bueno, PPP todavía es peor. Si alguien ha votado al PP. Pues lo siento, pero que vote a otro, o que no vote. Que no les hagan votar. Entonces ahí están las emociones, está la elaboración de las emociones. Es una época muy emocional, muy afectiva. Dicen que los animales tienen solamente desarrollados estos 3 centros inferiores, y que es el ser humano en el que se desarrolla el 4.º centro, el centro del amor, el centro del corazón, el centro del amor de encuentro, donde el yo y tú es tan importante, tú como yo, y donde aparece ese movimiento que se conoce como lemniscata, que es el infinito, que es el ir y venir. No hay yo sin tú, no hay tú sin yo. Es una unidad. De hecho, el símbolo que siempre se ha organizado para el 4.º chakra es las energías de la materia que se elevan y se vuelven más sutiles, un triángulo con el vértice hacia arriba, que se entrelaza con las energías de los otros 3 centros superiores que todavía no hemos visto, 3 chakras superiores, que son las energías del cosmos, que se vuelven más densos y entran en la materia. Y no es la estrella de David, no es el sello de Salomón, sino es la interrelación de las 2 grandes fuerzas, del triángulo hacia arriba, que es el símbolo de fuego para los alquimistas. Los alquimistas veían que este era el símbolo del fuego, de lo masculino, entrelazado con el triángulo, con el vértice hacia abajo, que es el símbolo del agua, de lo femenino. Son símbolos antiguos. Y el símbolo es lo que explicaba en tiempos lo que la mente pensante ahora es incapaz de descifrar. Porque el símbolo es algo que une. Desgraciadamente muchos símbolos en la humanidad ha desunido, pero la palabra símbolo significa que une, y diablo significa que desune. ¿De dónde viene diablo? Diablo es el que desune, y símbolo es el que une. Entonces, el símbolo o la imagen para el 4.º chakra siempre es la estrella de 6 puntas, en armonía. Y las palabras claves para mí son armonía y belleza. Y es la zona del ritmo, es la zona del corazón. Es la zona que tiene que estar abierta para no cogerme las cosas a pecho. Estoy hablando de frases populares que a veces perciben muy profundamente el cuerpo y el significado de cada parte del cuerpo. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? O lo hemos dicho, es que no te puedo decir nada porque te cogen las cosas a pecho. Cuando alguien me dice algo que no me gusta, cierro el pecho. Cuando yo estoy alegre, el pecho se abre. Cuando yo estoy triste, el pecho se cierra. Y respiro solamente para sobrevivir y no para vivir. Y entonces entro en una ansiedad, en un pensamiento repetitivo, en un pensamiento compulsivo, en un pensamiento rumiante. Un pensamiento rumiante y repetitivo tiene que ver con una disminución de la respiración. Es más, si disminuís la respiración más, todavía os vais a dormir. Yo he conocido varias personas con obesidades extremas, donde esa obesidad incluso desplaza en la ocupación del intestino, desplaza el diafragma hacia arriba, la capacidad respiratoria al mínimo, y son personas que se duermen en cualquier lugar. Me acuerdo de una mujer que venía hace muchos años aquí, que era de Hondarribia y de Fonterrabía, que estábamos en una reunión y siempre se quedaba dormida. Entonces, si queréis estar despiertos, primero lo que tenéis que hacer es respirar.
Porque el primer acto que hacemos al entrar en el mundo es inspirar. Y si inspiro, estoy inspirado. Y el último acto que hago al dejar el mundo es expirar. Y si expiro, soy profundamente espiritual. Y estoy hablando de etimología. Aquí sí que no estoy haciendo un juego de palabras. Una persona inspirada es aquella que a través de la inspiración entra dentro de sí. Y una persona espiritual es aquella persona que a través de la inspiración se entrega al mundo, acepta al mundo y vive el mundo tal como es. Y que ya ni tan siquiera dice qué me puede dar el mundo, sino pregunta al mundo qué puedo dar yo. Esa es la persona profundamente espiritual, aunque no vaya a misa, aunque no crea en Dios. Son conceptos. El sentimiento profundo es otro. Entonces, coger las cosas a pecho es algo que nos oprime el pecho. Hay personas que yo aquí veo muchas veces cuando venís que están totalmente, es como el pecho casi, el esternón casi toca la columna, ¿no? Y es totalmente hundido el pecho. Y hundido el pecho no puedo vivir. La presencia es importante. El poder tiene que ver con el poder y la presencia en la respiración y en el pecho. De hecho, a nivel psicosomático se considera que el asma en los niños pequeños es como el grito y el llanto no expresado. Entonces abrir el pecho es importante y no cogerme las cosas a pecho. Perder la importancia personal, como dicen los chamanes, es importante. Hay un libro especialmente importante de Miguel Ruiz que se llama Los Cuatro Acuerdos. Miguel Ruiz es médico también. Médico. Sí, sí. Miguel Ruiz escribe un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. ¿Los cuatro? Los Cuatro Acuerdos. El primer acuerdo de Miguel Ruiz es ser impecable con las palabras. Y con los hechos y con las acciones. Ser impecable. No hacer lo contrario, no decir lo contrario de lo que quiero decir. Ser impecable con las palabras. El pecado quizás es errar, no más que un concepto moral. Es como no dar en el blanco. Es decir, está parecido etimológicamente el pecado con errar, con no dar en el blanco, con no hacer lo correcto, sino hacer lo que se espera de mí. También creo que es un pecado grande el ser humano. Claro, cuando hago siempre lo que se espera de mí, al final me anulo a mí. Porque una dificultad del ser humano es la gran dificultad que tenemos de decir no. Y siempre decimos sí. Y siempre diciendo sí, y con la sonrisa en los labios siempre caemos bien. Y nunca decimos no. Pero nos estamos diciendo un no tan grande a nosotros mismos que además el cuerpo va anchando, se va conteniendo y el cuerpo habla de una energía centrípeta. Estoy hablando de lo que conocemos en bioenergética como el carácter masoquista. No el carácter masoquista de el que disfruta del dolor, eso es un concepto erróneo. El masoquista es el que nunca dice no y el cuerpo dice no. Y un no tan profundo que el día que explote, mejor que te quites de delante. Y cuando alguien explota, o cuando yo he explotado, es porque antes me he contenido. O sea, si yo hago una revisión a mi vida, primero me someto, me contengo, me someto, me contengo, me someto y me contengo, y esa energía es tan constrictiva y es tan centrípeta que en un momento exploto, y es como un mecanismo de autorregulación. Si exploto es porque antes me he contenido y me he sometido. Me imagino que algunos o algunas os veréis reflejados en esto. Yo lo he hecho muchas veces, aunque ahora intento no hacerlo. Porque si yo me someto y me contengo y no hago lo que quiero hacer, no digo lo que siento y lo que expreso, lo que quiero expresar, al final eso produce mucha rabia. Y un lugar de mucha rabia es la mandíbula.
Que incluso entre los políticos, cuando hablan de paz, los políticos con esto no, de paz. Poca paz hay en tu cuerpo cuando te comerías, morderías hasta la vecina hasta la oreja del vecino. No hay paz. Pues mucha paz que utilices como palabra. El segundo acuerdo, no te lo tomes personalmente. Impecable, no te lo tomes personalmente. Perder la importancia personal, dicen los chamanes. Si te dicen lo bueno que eres, no te lo creas. Si te dicen lo malo que eres, tampoco te lo creas. Tú sabes lo que tú eres. Ese sería el resumen. Pero muchas veces, si me dicen te quiero, me siento bien. Si en el momento siguiente, y este es el patrón, como cuando éramos niños, me dicen no te adjunto, me siento muy mal. Entonces, dependemos del exterior y reaccionamos al exterior demasiado. Claro, si yo me acepto a mí, si yo me quiero a mí, si yo me integro conmigo mismo, no dependo tanto de los demás. Este es el truco. El tercero, no hacer suposiciones, no suposiciones. O sea que cuando vienes aquí el domingo y ves a los demás, dices, el que no está mal está fatal, este es el club de jubilado y yo venía aquí a otra cosa. Sabemos todas esas cosas y sabemos que el lunes más de uno está diciendo, más de una está diciendo, si lo sé no vengo. Pero claro, si lo sé no vengo significa que la mente está tan acostumbrada a dominar que lo que está viendo que el lenguaje aquí no es de la mente, sino es más un lenguaje del corazón, del sentimiento, del afecto, de la emoción. Y entonces empieza a temblar porque ve que va a perder control. Y entonces tiene todos sus juegos, que para mí son los juegos de la mente, que intentan hacerte ver que no es tu lugar y que no es tu sitio. Que hace una chica como tú en un sitio como este. Pero sí que este es un lugar de sanación, de sana acción, de sanación. Entonces sí que... Pero sanar no es poner paños calientes, no es aliviar. Curar y aliviar son dos cosas diferentes. A veces para curar hace falta entrar, remover, hace falta ver que estás removido, que estás peor que lo que tú creías, aceptar las sombras y entonces empiezas a curarte. Pero claro, al principio parece que estás peor. Mira, desde que he venido, alguien le decía que esta casa era como una lavadora. Empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas, parece que estás peor, aquello se revuelve, se remueve, se resuelve, todo, poco a poco se va limpiando, al final de semana ahí está el aclarado, el planchado y la ropa queda preciosa. Y esa chica o ese chico que el lunes está pensando en irse, el sábado no se quiere ir, porque ha ido en ese viaje hacia el mundo interior, ¿no? En tiempos, el típico nombre que hemos utilizado para SUESPE, para como institución higienista o de medicina higienista, antiguamente era casa de reposo. Y luego, como cualquiera que tiene una casa rural le empezó a llamar casa de reposo, pues empezamos a cambiar. Y ahora le llamamos Centro de Salud Vital y somos reconocidos como Centro de Salud Vital por el Departamento de Salud de Navarra, que fue un hito, como os dije el otro día, ¿no? Pero en tiempos donde utilizamos casa de reposo, al final de la semana una persona nos dice, nos habéis engañado. Esto no es una casa de reposo. Esto lo que es esto es lo que es una casa de repaso. Verdaderamente es una casa de repaso. Lo de reposo era un reclamo solamente. Pero si algo lo hacemos es con mucho cariño, con mucho reconocimiento y con mucho apoyo. Nunca os forzaremos a hacer nada que no queréis hacer. Un buen terapeuta no es el que fuerza a hacer algo que no quiere hacer la persona, sino es el que cuida a la persona mientras la persona va creciendo. ¿Os imagináis un agricultor que está cultivando zanahorias y lechugas y tira de la lechuga y dice, venga, que subas, que crezca, que tires para arriba, ¿no? Pues eso es lo que hacen muchos terapeutas. Claro, entrar en catarsis es fácil, entrar en histeria es fácil.
integrar esa catarsis, integrar esa curación es lo difícil. En el año 82 yo conocí una técnica que se llamaba biorrespiración. Teníamos una casa cerca de Játiva, en Valencia, y entrábamos 20 o 30 personas a respirar, 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 y os puedo decir que uno de los colocones mayores es el colocón de la respiración. Una hiperventilación no tiene nada que envidiar al coloque de la marihuana y del vino o de lo que sea. Os digo por experiencia. Entonces entrábamos 20 o 30 personas, o nosotros al final nos atrevíamos después de 4 o 5 sesiones que hacíamos nosotros, nos atrevíamos a dirigir y venga a respirar todos, a respirar. Al de 3/4 de hora una persona gritaba, otra lloraba, otra cantaba, otra reía, otra pataleaba. Aquello era un circo tremendo. Hacer que entren en catarsis las personas es fácil. Cómo integrar eso que ha salido es lo difícil. Como decir, ¿qué hago ahora con este empacho? ¿Qué hago con este empacho? Es lo difícil. Bueno, hemos hecho de todas. En el año 83, 4 y 5 en Buñuel, cerca de Tudela, trabajamos con toxicómanos, con heroinómanos, y me llamaba de repente Enrique de Castro, que era el cura de Vallecas, uno de los curas de Vallecas, Enrique de Castro, y me decía, oye Carmelo, que te llama Enrique de Castro. Y digo, Dios mío. Enrique de Castro le sacaba a los heroinómanos de la cárcel y decía, ¿este para dónde? Para allí. Tenía 4 o 5 sitios y uno de ellos era nuestra casa. Y venían, claro, unos ayunando, otros desayunando, otros pariendo, porque también en una época se dice partos en casa, otros toxicómanos pasando el mono. Pues todo eso mezclado en una casa. O sea, aquello era sobrevivimos, es verdad, sobrevivimos. Pero y las fuerzas de curación eran muy grandes, ¿no? Porque desde luego la gente creía más en nosotros que lo que nosotros creíamos en nosotros mismos. Bueno, solamente cuando la persona ha encontrado el amor y el amor profundo puede hablar con amor y pasar al quinto chakra, al quinto centro, a la garganta. La garganta es amar y hablar con amor, y el cuarto, antes de que se me olvide, el cuarto acuerdo es entrégate a todo lo que haces. Entrégate a todo lo que haces. Como los niños pequeños, como un niño de 3 años, que le están contando un cuento y él no está escuchando el cuento, está viviendo el cuento. Vive el cuento. A diferencia de las personas adultas que muchos viven del cuento. Entonces, claro, muchas veces decís esto, en la visualización decís, es que me cuesta visualizar, no puedo visualizar, no puedo imaginar. Pero tú, cuando tenías 2 o 3 años, imaginabas, visualizabas todo lo que leías, todo lo que te decía tu aitá, tu amá, tu padre, tu madre, tu papá, tu mamá, lo vivías totalmente, ¿no? Entonces vivir aquí es expresar lo que siento y hacerlo sin ganas de hacer daño. Agustín de Hipona, al que luego le llamaron San por delante, Agustín de Hipona, llamaba o decía, ama y haz lo que quieras. A mí son palabras muy talismán, muy importantes para mí, muy bonitas. Ama y haz lo que quieras, porque todo lo que hagas lo harás con amor. Cuando hablas desde el corazón subido hasta la garganta, ya no hablas mal de las personas, ya. Y si criticas o dices algo de la persona, siempre terminarás diciendo algo bueno. Esto también es otro truco. O sea, si alguna vez tienes que criticar a alguien, al finalizar piensa en algo bueno de esa persona, también lo tiene. Y yo, esto sí que os puedo decir, cuando oigo que el ser humano es lobo para el ser humano, no me lo creo. En octubre era 34 años en la medicina higienista, pues desde el año 82 en este tipo de casas, os puedo decir que el ser humano es algo profundamente bueno, profundamente bello, profundamente bondadoso.
pasa es que no nos lo creemos. Y cuando el medio ambiente es un entorno favorable, sale lo bueno de cada uno de nosotros. Y personas malas no hay. Como mucho, como dicen los budistas, la ignorancia es causa de dolor. La ignorancia es causa de dolor. La ignorancia sí que nos puede parecer que somos malas personas, pero yo no me he encontrado malas personas en esta casa, todo lo contrario. Personas preciosas. Creo que algo profundamente, no sé si detrás de las cortinas o del Isis, del velo de Isis, como decían los antiguos, o detrás del espejo, nos está engañando, haciéndonos creer que somos poca cosa. Y claro, desde niños nos han dicho que somos poco, y hemos integrado esas frases repetidas. Somos frases repetidas, somos costumbres familiares, somos costumbres sociales que hemos incorporado, y muchas veces más que aprender es desaprender. O sea, en términos actuales sería resetear el disco duro. Primero lo borro y luego grabo lo que quiero grabar. Que muchos venís más a desaprender que a aprender. Y el nudo en la garganta muchas veces significa eso, que yo quiero decirle a alguien algo, no le digo, me lo callo, me lo trago. O yo como hombre, me han dicho desde pequeñito, y eso lo he oído yo cientos de veces, ¿Cómo estás llorando? Los hombres no lloran. Yo desde aquí pequeñito te decía una persona así de grande, que tú les veías siempre mucho más grandes de lo que eran, te decían que los hombres no lloraban, entonces tú dejabas de llorar. Y yo os puedo decir que hace 20, 25 años aquí los hombres no lloraban. Ahora los hombres se atreven a llorar. Y ahora las mujeres se atreven a soltar la rabia. Por lo menos en un medio terapéutico como aquí. Porque, como costumbres sociales, las mujeres no se les ha permitido soltar la rabia, ni decir no pegando un puñetazo en la mesa, y a los hombres no se nos ha permitido llorar, expresar la vulnerabilidad. Y cuando yo expreso la vulnerabilidad desde lo profundo, sale la fuerza de la vulnerabilidad. Cuando yo me dejo llorar, surge esa fuerza. Y las lágrimas, como decía Lowen, disuelven los sentimientos, los bloqueos, las tensiones. Es como la lluvia de una tormenta que limpia el ambiente, ¿no? Algo así. Y si yo me permito llorar, os aseguro que no permanezco en el llorar, se disuelve el llorar. Ahora otro de los descubrimientos. Cuando yo a alguien he visto que llora por algún ser querido más de 2 o 3 años, os puedo decir que el 99% de las veces, más que el dolor de la pérdida, está el sentimiento de culpabilidad por no haber sido buena persona con aquel o aquella que se murió. Me lo confirmaron una vez más hace 2 semanas. Alguien que estaba en el dolor, en el dolor, en el dolor, de una persona que había muerto no sé si hace 6, 7 años, digo, detrás de ese dolor hay sentimiento de culpa por no haber sido buena persona con ella. Y me dijo sí. Dice Rudolf Steiner que cuando 2 personas conviven, se unen cuerpo físico, energético, y hay una unión de emociones, de sentimientos. Pero cuando 2 personas se separan, bien porque hay una separación o bien porque una de las dos se muere, el cuerpo energético tarda 2 años en separarse. Yo lo he vivido así, ¿eh? Y a Steiner leí esto después de lo que yo viví. Para mí eso, 2, 3 años vive el duelo, la separación, mientras en este tramo todavía soñarás con aquella persona muchas veces, todavía hasta que en 2 años poco a poco el cuerpo energético se vaya separando. Yo he vivido esa sensación. Una de las enfermedades características de aquí es la tiroides. Cada vez vemos más problemas de tiroides. Si a nivel psicosomático se habla de ansiedad,
de aceleración, de movimiento. La ansiedad siempre es un movimiento hacia el futuro. De la misma manera que la culpa es un movimiento hacia el pasado. O sea, la persona que se siente culpable está en el pasado, la persona que es ansiosa vive en el futuro. Y os voy a decir en palabras de Luis Pelayo, con los que aprendimos varios de nosotros, aprendimos los trabajos de bioenergética. Luis Pelayo decía que no hay mejor antídoto para la ansiedad que vivir aquí y vivir ahora. Que es lo que hacíamos cuando éramos niños pequeños. Vives aquí y vives ahora y ya no tienes ansiedad. Ya no te preocupa lo que te va a pasar mañana. Y además el ser humano es tan vulnerable que incluso no sabemos si mañana vamos a vivir. Yo espero que sí, que todos los que estéis aquí viváis hasta que os vayáis de casa. Que nadie se quede aquí. Pero nadie puede asegurarlo. Algo más. Entonces esa es la vulnerabilidad. No, y si venís cada año viviréis 100 años más. Bueno, decían en la Segunda Guerra Mundial, cuando los bombardeos de Londres por los alemanes, que esa sensación de ansiedad, de angustia continua y de la sensación de que podía caer una bomba en cualquier caso en la cabeza, en cualquier momento en la cabeza de los habitantes de Londres, dio lugar a un aumento muy grande de hipertiroidismo, de casos de hipertiroidismo. Bueno, el sexto chakra está aquí. Antes os he dicho el Tantien inferior, que es la puerta de la vida, que está aquí. El Tantien medio está aquí para los chinos. Y el Tantien superior está aquí. El ojo de la conciencia, el ojo de la visión profunda, el ojo del águila. Aunque lo dije la semana pasada, me vais a permitir dar los símbolos que los antiguos localizaban en cada una de estas zonas. Los antiguos localizaban en el vientre, en el jara, la vaca. La capacidad de estar estando. Nada que hacer, nada que cambiar, solamente estar, estando. La vaca está aquí. En lo metabólico. No es casualidad que la vaca tenga 4 estómagos. Libro, redecilla, panza y cuajo. A mí me suele gustar decir que la vaca rumía aquí y nosotros rumiamos aquí. Esa es la diferencia. Y aquí los antiguos localizaban el águila de la visión profunda, el tercer ojo, que a veces se ha llamado conocer, el unicornio, la cobra de Cleopatra. Es el ojo de la conciencia, el ojo que es capaz de ver más allá de la apariencia de las cosas y de las personas. Ver lo que es no es tan fácil. Muchas veces vemos lo que imaginamos, lo que creemos, lo que pensamos que es. Cuando conocemos a alguien, entramos en este error, hacemos suposiciones. Nos imaginamos, visualizamos, pensamos, y no vemos a la persona que es, sino a la que creemos que es. Esto pasa muchas veces. A veces cuando llegan aquí y me dicen, ¿tú eres Carmelo? ¿Yo qué? Ya digo, ya estaba pensando, ya se había hecho una imagen de Carmelo que no coincide con la realidad. Entonces sí que de estos 4, si hacéis ya estáis curados. No hacer suposiciones. Cuando te encuentras con alguien, no con lo que tú supones que es ese alguien. Claro, con mucha frecuencia hacemos pensamientos negativos y empezamos a hacer comparaciones y valoraciones, ¿no? En ese momento tenemos que decir, mira, deja de pensar estas chorradas y dejar pasar, porque es importante. Alguien decía que los malos pájaros de los pensamientos revoloteen en tu cabeza, no lo puedes evitar, pero sí puedes evitar que aniden en ella. O sea, ninguno de nosotros es capaz de evitar pensar en negativo o hacer suposiciones, ninguno.
Y el domingo seguro que es uno de los días peores. Y el sábado, domingo siguiente, diréis, aquellas suposiciones que me hice de este, de aquel o de aquella, no se ajustan a la realidad. Entonces lo tengo que cambiar. Entonces mejor no hacer suposiciones. Y si hay suposiciones y críticas, déjalo pasar. Son proyecciones. Lo que no quieres ver de mí, lo que yo no quiero ver de mí, lo proyecto a los demás. Y veo en los demás lo que no quiero aceptar de mí. Cuando acuso a los demás me estoy acusando a mí de alguna manera. Y los ojos no solamente permiten ver, los ojos también son proyección de energía. Y si no, recordad la vez que vuestro padre, cuando estaba enfadado, os miraba. Yo me quedaba paralizado. No me movía. Me estaba mirando. Supuestamente los ojos solamente reciben la luz. No, los ojos proyectan energía. Entonces con los ojos, en una mirada amorosa, podemos acompañar a la persona enferma. O en una mirada odiosa, por decirlo así, podemos hacer daño a la persona que miramos también. Aunque ese daño siempre vuelve, como decía Aurobindo. Aurobindo decía que cuando pensamos en negativo de los demás, impulsamos flechas rojas hacia los demás, ¿no? Pero además sin darnos cuenta que esas flechas rojas luego vuelven hacia ti mismo. Entonces, si tuviéramos más cuidado con esto, no pensaríamos tanto en hacer suposiciones críticas, valoraciones de los demás, porque al final vuelve hacia mí. Entonces el águila simbolizaba para los antiguos la capacidad de ver más allá de la apariencia, a la transparencia. O sea, la curación tiene que ver, ir de la apariencia a la transparencia. Para mí es un camino de curación. Soy lo que soy. A veces contento o contenta, a veces gritona o gritón, a veces lloroso o llorando. Pero soy lo que soy. Y si oculto, me va a salir como constitución corporal, como defensas corporales o como enfermedad. Y a través de la enfermedad voy a manifestar lo no manifestado. Para mí la enfermedad expresa lo vivido, como, si hago ejercicio, si duermo, si descanso, pero también la enfermedad expresa lo no vivido, lo reprimido, lo inhibido, lo evitado, lo no confrontado, lo no desplegado de mí. Y a través de la enfermedad voy a desplegar potencialidades que de otra manera no hubiera desplegado. O sea que la enfermedad no está mala. Y alguien que ha enfermado y que ha tenido una enfermedad grave es muy sensible, y en esa sensibilidad puede acompañar a cualquier persona en su enfermedad. Y a veces los terapeutas, los médicos, los psicólogos, las enfermeras, los profesores, maestros, a veces vivimos en nuestra propia carne para así poder comprender o poder empatizar mejor a la persona que sufre. Los antiguos localizaban en el centro el tercero de los símbolos, que era el león o la leona, el ritmo, el movimiento del felino es el ritmo, es el corazón, es el movimiento. Los antiguos decían que el ser humano completo es el que ha integrado en sí la capacidad de estar, de la vaca o del toro, la capacidad de sentir, de emocionarse o relacionarse afectivamente del león o la leona, y la capacidad de conciencia y ver lo que es el águila. Y solamente es libre el que es consciente. Si no somos conscientes, no somos libres. En palabras de Jesús en la Biblia dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Te hará libre. Tan solo la conciencia nos da la libertad. Y aquí aparecen los símbolos de los 4 evangelistas. Estos son símbolos de los egipcios. Los antiguos egipcios y las esfinges, parte de las esfinges era toro o vaca, parte era león o parte era águila. Y los 4 evangelistas, la religión cristiana,
concretiza muchos de los símbolos antiguos y los hace propios, pero no son más que símbolos de la humanidad. También hace lo mismo los 4 evangelistas. Cada uno de ellos es león, la vaca, el toro. El águila es Juan, que para los antiguos era Escorpio. Escorpio, el signo de Escorpio, antiguamente se llamaba también el signo del águila. O sea, Escorpio es lo que está en las profundidades, en lo sucio, en lo oscuro, pero también el que más puede elevarse hacia arriba, como el águila. Y los antiguos, Escorpio era el águila, y ese era Juan, el que podía volar, la imaginación, el apocalipsis, el visionario, ese era el águila, Juan. Lucas es la vaca. Lucas es patrón de los médicos, el sanador, la curación, lo físico, el organismo. Marcos es el león, el sentimiento, la emoción, el afecto. El que guarda su camada, pero al mismo tiempo también es agresivo con su territorio, cuando quiere mantener el territorio y dice no. Y Mateo es el ser humano. En la religión católica, o religión cristiana mejor dicho, no ha cogido más que símbolos muy antiguos. Y finalmente el último, la flor de los 1000 pétalos, dicen los orientales, a 2 o 3 dedos por encima de la cabeza, una corona, la corona que verdaderamente hace rey o reina a quien tiene esa corona. De alguna manera los niños pequeños, nosotros decimos en medicina antroposófica, cuando las fontanelas, los huesos del cráneo, fontanela mayor, fontanela menor, no están cerrados, es porque todavía el niño está en conexión con el universo, con el mundo espiritual. Todavía no ha entrado, no ha encarnado, no está incorporado totalmente en su cuerpo. Va entrando poco a poco, poco a poco. Hay que forzar e ir entrando. Y se irán cerrando los huesos. No hay que dar vitaminas. Ahora se da mucha vitamina D. La vitamina D puede cerrar ante los huesos, pero el ritmo tiene que ir. No hay que acelerar, hay que ir a su ritmo. Este centro es como aquel centro que a mí me gustaba de niño, aquella película que era cuando apareció la televisión, que era El Santo, que se veía así, la corona, ¿no? En esa televisión que era todavía en blanco y negro, ¿no? Menos una vecina que de repente uno de los amigos dice: mira, vamos donde Encarna, que ha puesto una televisión en color. Y subimos a ver la televisión en color y había puesto un celofán de colorines del arco iris por delante de la pantalla. Y esa era la televisión en color. Pues ese es el centro Corona, que es el centro que ya no estoy en mi cabeza en el pensar y el pensar que me lleva al pesar, sino la mente está en quietud. Y cuando la mente está en quietud, despierta la conciencia y despierta este centro, y ya no estoy obnubilado, no estoy dormido y tampoco racionalizo todo, no estoy en a racionalizar todo, en buscarle todo la razón, porque eso es un mecanismo de defensa. A mí me suele gustar decir, a veces con mucha frecuencia se dice ver para creer, y yo muchas veces digo creer para ver. Hay que creer, hay que estar abierto, hay que abrirse para poder ver también y poder tener experiencias que de otras maneras no llegarían, ¿no? Y espero que esto que he hablado algún día se hable en las facultades de enfermería, en las escuelas de enfermería, en las facultades de medicina, porque es anatomía del ser humano, anatomía que se conoce de hace miles de años y que cada uno de los órganos de las zonas queda afectada, ¿no? Entonces dicen que cuando la flor de los 1000 pétalos, el chakra superior del chakra corona se abre, ya la persona está unida al universo, al cosmos. Y quizás el mayor de los trabajos del ser humano, y con esto voy terminando, sea hacer ascender las energías de la Tierra
elevándolas y transformándolas, y permitir descender las energías del Sol y del universo, dejándolas entrar en la materia. Ambas energías para mí se unen en la zona del corazón, y entonces yo sé. Y a veces no entiendo, pero sí comprendo. A veces como hombre no entiendo a la mujer. La mujer como mujer muchas veces no vais a entender al hombre, porque somos patrones diferentes. Pero aunque no entendamos desde la mente, podemos comprender desde el corazón. Y entonces podemos acercarnos y sentir que aunque seamos distintos, no por ello nos sentimos distantes. Que son palabras que nosotros utilizamos mucho. Distintos, pero no distantes. Distintos y complementarios, no distintos y contrarios. Esta es la diferencia. Cuando sabemos aceptar la diversidad y las sombras en uno mismo, sabemos aceptar la diversidad y las sombras en el otro. Entonces dices, pues bien, lo veo que hay cosas que no me gustan de ti, pero también como veo que hay cosas de mí que no me gustan, pues acepto mejor tus cosas, ya no me remueve tanto. Ya no me afecta tanto lo que me dicen los demás. No te lo tomes personalmente. Perder la importancia personal, o como dicen los psicoanalistas, perder la influencia del superego. O los gestálticos, la influencia del perro de arriba, que es el que controla, el que ordena. Y el que tú quieres hacer algo y dice, uy, cuidado, que si haces esto no te van a querer. Y entonces haces justo lo contrario para que te quieran y te acepten. Pero al final acabas no aceptándote a ti mismo o a ti misma. Y esto es enfermedad. A veces consideramos que enfermedad es una bronquitis, es un enfisema, es una diabetes. Y a veces decimos que una persona está sana siendo envidiosa, celosa, engañosa, posesiva, celosa. Esto es enfermedad también, aunque no de síntomas a veces físicos. Entonces el concepto de salud y enfermedad creo que hay que volver a elaborarlo. Una persona celosa, envidiosa y posesiva es más enferma que una persona con bronquitis. A veces a través de la bronquitis la persona enferma se cura de sus propios malestares y se reintegra a su propia armonía, a la disarmonía, y entra en sinergia y entra en armonía con el mundo, el microcosmos, el mundo interior, y el macrocosmos, el mundo exterior. Y bueno, pues esto ha sido el recorrido por los chakras.